que estábamos tratando de abrir la sesión y no podíamos, así que nos van a encontrar medias risueñas. Un saludo muy grande, mi nombre es Tamara, de Chile. Abrimos esta semana con el capítulo 73, saludando a Gloria Cárcamo, a mis cuentos, Marta Alicia de México, a nuestra querida amiga Elda de Argentina, a Ilka Sosa, Isabel Mejías, y dos menciones especiales que nos escribieron personas nuevas, a Juliana Ruiz y a Yari Cáceres. Así que un saludo muy grande a Senama especialmente hoy día, porque hace 2 semanas que estamos haciendo cursos para las personas mayores y la tercera semana terminamos con Alejandra haciendo un curso de seguridad. Así que estamos súper contentos. Y un saludo también a Garden Suite, a todas las personas mayores que nos escuchan. Y esta semana Trini nos tiene un cuento muy novedoso. Adelante, Trini. Buenos días a todos, buenos días amigas. Efectivamente, antes de partir con la lectura del cuento, sí, en que hoy nos vamos a enfocar a África. Sí, escogí a una nigeriana a propósito del honor que tuvo Abdulrazak Gurnah de haber recibido el premio Nobel este año 2021. Un africano del antiguo Zanzíbar, que hoy día es Tanzania, y que la verdad que nos sorprendió a todos porque pudo haber sido un candidato, pero al menos yo no lo conocía, lo reconozco sinceramente, y tengo mucho interés en abordarlo un poco más una vez que lleguen las novelas a Chile. Hay varias traducidas al español, pero estamos a la espera de poder adquirirlas. ¿Y qué decirles de Abdulrazak Gurnah? Simplemente que, bueno, él sufrió justamente la huida de su país en momentos álgidos, en que su mismo país estaba viviendo, bueno, un periodo sangriento a propósito de la posibilidad de independizarse como colonia del Imperio Británico. Finalmente lo consiguió, pero ese mismo año él decidió partir fuera de su país en busca de un destino mejor, y este fue Inglaterra. Y lo cuenta en forma muy bonita. Corría el año 1964. Él llevaba 400 libras en el bolsillo y no se fue a Estados Unidos porque afortunadamente tenía un primo en Inglaterra y por esa razón emprendió el viaje hacia Inglaterra. Y desde 1964 él radica allá, hace clases, de hecho hoy día es profesor jubilado de la Universidad de Kent, pero se ha dedicado a la literatura bueno, de los migrantes y a relatar como testimonio de vida lo que significa llegar de otro país y tener que asumir una nueva vida. Yo creo, debe ser muy interesante. Yo reconozco que en este caso me inclino a pensar, no mala, no, pero yo me esperaba que el premio se lo dieran a Murakami, es mi eterno candidato. Y posiblemente, bueno, el premio Nobel esté pensado también para hacer alguna crítica política y social al mundo. Y en este caso, tiendo a pensar que se lo dieron justamente a una persona de color inmigrante, lo que tiene mucha relación con lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Pero bueno, todavía no pierdo las esperanzas. Espero que algún día se lo den a Murakami. Tal vez es demasiado capitalista para eso. Pero en fin, y bueno, pensando nuevamente y concentrándonos hoy en la literatura africana, elegí a una autora que me encanta y que ojalá pueda transmitirles a ustedes la emoción que yo tengo por esta mujer, porque creo que es muy buena y vale la pena no solamente leer los cuentos hoy, sino también tratar de abordar algunas de las novelas que son estupendas. Entonces, elegí un cuento que se llama Algo alrededor de tu cuello. Habla la protagonista. Sus regalos
te dejaban confundida, perdonen. No es la protagonista, sino es un narrador que se está dirigiendo a la protagonista y le habla en directo a ella. Entonces dice así, sus regalos te dejaban confundida. Te diste cuenta de que en su mundo él podía comprar regalos que eran solo eso y nada más. No tenían ninguna utilidad. Él quería conocer Nigeria. Pagarías los billetes para los dos. Cuando salían a la calle, sabías que no erais normales por la reacción de la gente. A veces te dedicaban breves sonrisas de solidaridad. Los hombres negros se esforzaban por perdonarte. No quería que fuera a Nigeria y que añadiera tu país a la lista de países donde iba a mirar embobado cómo vivían los pobres que nunca podrían mirar embobados su vida. Él señaló que te equivocabas al decir que tenía una actitud de superioridad moral. Os reconciliasteis e hicisteis el amor. Ese algo que se te enroscaba en el cuello empezó a aflojarse hasta desprenderse. Fuiste a comer a la casa de sus padres. Los miraste y agradeciste que no te contemplaran como un trofeo exótico. Un colmillo de marfil. Más tarde, en la ducha te echaste a llorar. Observaste cómo el agua diluía las lágrimas sin saber por qué llorabas. Voy a hacer un paréntesis para explicarles que se trataba entonces de una mujer nigeriana que buscaba un mejor futuro para ella y a los 18 años viaja a Estados Unidos para ver qué suerte tiene. Y después de una temporada, eh, conoce a un chiquillo norteamericano que ha viajado mucho por el mundo y que conoce también varios países de África y empieza una relación con él. Y evidentemente ella va a la casa de los padres de ella, va a la casa de los padres de ella y conoce a los papás, pero todavía está en ese proceso de adaptación y es así como lo cuenta, como los leí. Tu padre había muerto en tu patria. Habían ocupado el dinero que tú mandabas para darle un buen funeral. Él te abrazó mientras llorabas, te ofreció acompañarte a Nigeria. Tú le dijiste que necesitabas ir sola. Él te preguntó si volverías. Te llevó en coche al aeropuerto, lo abrazaste muy fuerte. Te recomendó que pensaras en que tenías una tarjeta de residencia y que volvieras en un año porque si no la perderías. Lo abrazaste fuerte otra vez durante largo rato y luego lo soltaste. Ahora vuelve ella a relatar un hecho en su patria antes de ingresar a Estados Unidos y comenta esto antes de su viaje. Entraron en tropel a mi habitación de Lagos a despedirme. El tío de América te había ofrecido acogerte en Maine hasta que pudieras arreglártela sola. Te enseñó él a rellenar una solicitud de empleo para cajera en una estación de servicio y te apuntó a un centro de educación terciaria. Ellos y la familia en general eran muy acogedores. Hablaban Igbo, como yo, y comían garri a mediodía. Era como estar en casa hasta que un día este tío político entró en el sótano donde tú dormías y te atrajo hacia la fuerza, apretándote las nalgas y gimiendo. Te encerraste en el baño hasta que él se fuera y a la mañana siguiente te marchaste. Te preguntaste cómo explicaría a su mujer que te habías ido. Terminaste finalmente en Connecticut, trabajando en un restaurante por $1 negro. Alquilaste una diminuta habitación, asistías a la biblioteca municipal, leías y estudiabas programas de estudio. Pensabas en tu casa, mandabas sobres con la mitad de tu sueldo, aunque no había nada que escribir, no te atrevías. Querías escribir sobre tus impresiones, sin embargo preferías no hacerlo. Juan, tu jefe nuevo, supo protegerte. Por la noche algo se enroscaba alrededor de tu cuello, algo que casi te asfixiaba antes de que te quedaras dormida.
apareció él, un estudiante blanco del último curso en la Universidad Estatal. Se había tomado unos años sabáticos para encontrarse a sí mismo y viajar por África y Asia. Rehuiste salir con él, pero a la quinta noche pensaste que lo habías perdido. Así supiste que te sentías cómoda con él y volviste a verle. Su madre era profesora de estudios de la mujer y así tú te animaste a confesarle que tu padre había chocado accidentalmente en Nigeria y que la única manera de reparar los daños había sido convirtiéndose en chofer en una compañía de la construcción. Después de oírte, él apretó los labios y te cogió la mano y dijo que entendía cómo te sentías. Pareciera ser que la lectura da algunos vuelcos hacia atrás, hacia adelante, y es así. Evidentemente la autora tiene mucha facilidad y técnicas narrativas, pero en principio es el cuento de una chiquilla que es nigeriana y que posiblemente en forma autobiográfica viaja a Estados Unidos buscando un mejor destino. Y reconociendo, eso sí, que la vida que tuvo en Nigeria fue grata y fue una vida normal como la de cualquier nigeriano medio. Pero le toca a ella sola trasladarse a un país. Afortunadamente hablaba inglés porque lo aprendió desde niña en su país y porque además se habla el inglés allá. Pero en Estados Unidos le toca empezar a enfrentar una vida dura con una primera situación engorrosa que de la que sabe salir adelante con fuerza. 18 años, enfrenta a este hombre y lo aparta cuando él trata de aprovecharse de ella en su propia casa. Y toma la primera buena decisión, porque ese es su primer punto de partida que demuestra su fortaleza y su carácter. Y así busca otra posibilidad de trabajo y llega a Connecticut. Y allí conoce a este personaje del cual se va enamorando poco a poco y reconoce ir captando que es un chiquillo valioso y que a pesar de de haber tenido experiencias de viaje quizá como turista, tratando de engrosar la lista de países que ha conocido, bueno, se da cuenta que puede ir confiando en él. Así todo también advierte que hay un código de lenguaje y de cultura que nunca va a poder compartir con él del todo. Y eso es lo que esta chiquilla quiere mostrar en esta historia, algo alrededor de tu cuello, revelando que ese algo es, bueno, justamente la angustia que la aprisiona y que, y que la ahoga a veces y situación que de la que le cuesta ir saliendo porque la angustia, porque echa de menos su patria, echa de menos su familia, está sola en otro país tratando de asimilar la cultura. Y es esa la realidad que justamente los inmigrantes tienen que empezar a vivir todos de una manera violenta muchas veces, como es el caso de este cuento, ¿no? Bueno, y con esta presentación le paso la palabra a Gabriela. En este cuento hay varias cosas que llaman la atención. En primer lugar, la autora va mostrando cómo son de diferentes los códigos de la niña y de lo que se va encontrando a su llegada a Estados Unidos. Hay como todo un juego de interpretaciones, de prejuicio, de darse cuenta de cómo son realmente las cosas de distinta a la imagen mental que ella llevaba y también después que este pololo tenía, ¿ya? De tal manera que lleva a pensar en los prejuicios. Un prejuicio es, tal como la palabra lo dice, un juicio previo, antes de conocer la realidad. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, esto se explica porque el cerebro, la mente es económica. Entonces, aplicamos las etiquetas que ya tenemos, lo que transmiten los medios de comunicación,
lo que se tiene calificado antes de conocer una determinada realidad. Y acá habían prejuicios mutuos, ¿ya? Estoy describiendo y no quiero cargar tanto la palabra prejuicio negativamente, sino descriptivamente. Es un juicio previo que uno se hace. Por ejemplo, parte de la historia cuando ella y su familia pensaban que todos los norteamericanos tenían un arma, ¿ya? Entonces, es un pedacito de información que no se sabe de dónde salió y que va quedando en la manera en que la persona va y se enfrenta al mundo. Entonces, es súper interesante cómo ellos dos, porque después la historia, como decía la Trini, se centra en ellos dos, van teniendo que atravesar sobre estos prejuicios que de pronto también les causan dolor. Ella se siente mirada en menos por la cultura de la cual viene. Él tiene como que demostrar que no es así, que él no tiene estos prejuicios connotados negativamente, y ella le va achacando. O sea, la relación entre los dos va siendo difícil de ser construida. También como va siendo difícil de ser construida su adaptación a Estados Unidos. Tuvo que pasar por este episodio que relataba Tilly de esta cuasi violación que le quería hacer esta persona lejano donde ella llega. Entonces, el proceso de adaptación está escrito de una manera metafórica a través de lo que le va ocurriendo al personaje, a los personajes, donde por una parte está la adecuación de la niña a esta nueva sociedad y también está la adecuación de su pololo norteamericano a esta figura que trae toda una cultura y toda una historia. Imaginémonos cómo será aquello si nosotros, para un encuentro con el otro, también traemos nuestra historia y nuestras vivencias que a veces cuesta mucho ensamblar y a veces sencillamente no se logra. En muchas parejas que son, como lo dice el dicho popular, el hijo del vecino. Ahí está el dicho popular, casa a tu hija con el hijo de tu vecino, ¿ya? Y incluso ahí cuesta ensamblarse. Imagínense lo que debe ser con personajes, con personas de culturas tan diferentes. Y hay una escena maravillosa donde se comienza a aflojar el lazo que ella siente, que sin duda es la angustia, como decía Trini, y es una escena donde hay mucha piel, y yo creo que no es arbitrario que haya sido una escena con harta piel, porque ¿qué separa a las personas en última instancia si hacemos abstracción de estas dos realidades culturales de las cuales ellos provenían, sino es el color de la piel? Y cuando se da esta escena, que es una escena no diría de sexo, diría de amor, obviamente con sexo incluido, con mucha piel, ahí están los elementos del vínculo, están los elementos táctiles, que son muy importantes, están los elementos de entrega, que son muy importantes, de amor, que es muy importante, y pienso que esta es como una metáfora de que para superar todos estos prejuicios, todas estas dificultades de ensamblamiento culturales, hay solamente un elemento, o lo más de fondo es un elemento, es la apertura, el cariño, el amor entre personas que proviene del corazón y de la buena voluntad, como fue el encuentro de estos dos protagonistas. Y con esto le paso la palabra a Viviana. Hola, ¿cómo están? Yo solo quería agregar respecto al premio Nobel, que hace un tiempo hice un curso de todos autores que habían recibido el Nobel, y realmente impresiona la cantidad de autores africanos que lo han recibido, ¿no? De distintos países. Y cómo
ellos aportan al acercamiento o al conocimiento de una realidad que para nosotros es tan lejana, y no solo funciona el prejuicio, funcionan los estereotipos, las etiquetas, porque de pronto a la protagonista le dicen, a mí me encanta África porque me gustan los elefantes y hacer safari, ¿no? O cuando se refiere el jefe de la protagonista y dice, todos los migrantes son trabajadores, o algunos clientes del restaurante donde ella está trabajando que dicen, porque los migrantes son todos jamaicanos. Entonces, toda esta estructura que se construye desde la ignorancia, porque es lo que a veces se transmite por los medios en forma masiva, sin mucha información o mucha investigación, y esto hace que tal vez en vez de acercarnos las diferentes culturas nos alejemos más, porque no conocemos los aspectos profundos, que es lo que sí sucede con este él, porque es la forma en que se lo nombra, ¿no? Él, este muchacho con el cual ella construye el vínculo. A ella en un primer momento le parece un profesor de antropología, pero demasiado joven. ¿Por qué? Porque resulta saber de Nigeria, de Lagos, y no hace la confusión habitual que la gente, la autora, a la que no sé por qué, pero todos sus lectores llamamos cariñosamente Chimamanda, no sé si porque es más fácil, pero es un nombre de pila, por lo que sabemos. Dice que en un viaje, ella se ha dado a conocer, más allá de sus libros, que son excelentes, por sus charlas TED. Y en una de ellas, donde habla de el poder de la historia única, que más adelante retomaremos, ella dice que en un viaje escuchó decir que hablaban de, no sé, de Japón, de África y de Italia. O sea, África puesto en la categoría país, cuando sabemos que se construye en torno a una cantidad de países que tienen diferencias culturales inclusive, porque leyendo los cuentos de Massouf, o de Gordimer, o del propio Coetzee, uno aborda distintas realidades, distintas culturas, distintas formas de ver el mundo, pero en general, no sé por qué está instituido así, o si es por desconocimiento, que se habla de África como una unidad. Sí, es un continente, pero un continente que alberga, como cualquier continente, ¿no? Mismo América del Sur, yo nunca pensé como Argentina que al venir a Chile iba a encontrar tantas diferencias. Uno piensa la misma historia, prácticamente la misma cultura, el mismo lenguaje, y sin embargo somos totalmente diferentes, tenemos miradas diferentes o construcciones diferentes sobre muchas cosas. Entonces, en este cuento justamente ella aborda esos prejuicios, esos estereotipos, y lo hace desde las dos miradas, porque así como los occidentales construimos ideas sobre África, también ella comenta, como nos decía Gaby, que su familia tiene ideas sobre Estados Unidos, que todos tienen una casa y todos tienen un arma. Y son esas generalizaciones que no van al individuo, que es un poco por lo que ella aboga, conocer a los individuos, profundizar en lo que cada uno vive, siente y experimenta. Y para cerrar esta primera parte me voy a referir, como es habitual en mí, al título. Yo había leído el cuento en el taller de Trini. Es un título fuerte, porque algo alrededor de tu cuello, ¿no? Uno mismo siente un grado de opresión o de asfixia, y no casualmente el libro que recopila este cuento y otros sobre el mismo estilo, sobre la misma temática, retoma el título de este cuento. O sea que está hablando de esa angustia existencial, de esa opresión, de esa asfixia, y de ese miedo que en uno de los párrafos del cuento el protagonista, la pareja de ella, dice: no me gusta comer carne, porque los animales al morir sienten un profundo miedo, y ese miedo produce toxinas que provocan paranoia en el ser humano. Más allá de lo real o no real, o el respaldo científico de esta afirmación, él también está hablando del miedo.
Él también está hablando de evitar tener algo alrededor del cuello. Y lo más hermoso es que en esta historia de amor, cuando ella se entrega o se siente cómoda, se siente querida, también deja de experimentar la sensación del algo alrededor de tu cuello. Gracias, es maravilloso el cuento. Gracias, Trini. Gracias, amigas queridas. Mire, este cuento en realidad eh, me hace sentir cosas distintas, sobre todo viendo la televisión ahora como estamos el mundo entero de inmigrantes, pero generalmente vemos inmigrantes en Europa, muchos hombres solos, y aquí el autor se refiere a esta mujer sola. Yo me puse en su papel, si yo hubiera sido capaz de hacer esa inmigración sola, a la mujer siempre le pasan cosas como lo que dice el autor, que se tratan de aprovechar para colocarte en un puesto. Sentí valentía, coraje, la inmigración de la mujer la encuentro, cuando es sola la encuentro, le saco el sombrero, porque nosotros con mi familia fuimos inmigrantes también, nosotros nos fuimos a Estados Unidos y después nos fuimos a Brasil, pero nos fuimos en familia. Igual sentimos mucha soledad, extrañamos mucho a la familia, pero ya cuando estamos hablando de una mujer que se va sola, o ahora nosotros que estamos viendo en el norte, familias con niños, gente que está muriendo también en Europa, personas que están llegando a Estados Unidos también desde Chile, la verdad, hace tiempo atrás salió en la televisión que iban a haber varios temas en el mundo, el tema del agua y el tema de la inmigración. Y la verdad que lo estamos viendo, las personas lo están sufriendo y algo que sobre todo cuando hay mujer y niña, a mí me pongo nerviosa. Es un tema que realmente pienso cómo podemos ayudar más como estados, como gobiernos, que en el mundo ojalá pudiera haber una mejor solución para todas estas estampillas porque son necesarias, la gente lo está haciendo por mucha necesidad. Y ya me imagino una mujer, nosotros como panelistas mujeres sabemos las necesidades de las mujeres y la verdad que las encuentro súper valientes y les saco el sombrero y yo no sé si lo haría, la verdad que tendría que tener una necesidad muy grande. Les quiero mostrar la foto a los auditores de esta autora, que la encontré acá en internet. Hay varias fotos con varios peinados, la verdad que yo no la había escuchado nunca, así que los invito, que tiene varios libros ya, para que puedan buscarlos también en las librerías, y los invito a que naveguen por esta autora que la encontré bien interesante y un tema actual. Así que ahora le paso la palabra a Trini. Cuéntanos, Trini. Muchas gracias. Sí, sí, evidentemente, Chimamanda Ngozi Adichie. Ella, gracias a su literatura, nos permite conocer la realidad de Nigeria, que es necesario considerar algunos antecedentes. Imagínense que hoy día, después del 2021, tiene alrededor de 200.000 habitantes. ¡Qué locura! Por otro lado, ellos bueno, vivieron una guerra interna espantosa que fue la de Biafra entre 1970, perdón, entre el 67 y el 70, que la verdad que sometió a sus ciudadanos a una violencia espantosa. Fue una guerra horrible, de la que muchos escaparon, pero que conocimos gracias bueno, a la prensa, pero también a través de la literatura. Por otro lado, es un país que vive con la religión islámica más generalizada. Pero bueno, un país que ha vivido situaciones de violencia y que todavía las vive, porque hay mucha pobreza, pensemos simplemente en la población que tienen. Pero esta mujer da a conocer ya en Estados Unidos, quizás no hubiera podido resaltar un poco más en el mundo si hubiera permanecido en Nigeria, pero en Estados Unidos ella no solamente hace los TED, como comentaba Viviana, sino también da conferencias y escribe, pero permanentemente
está preocupada de su país, viaja mucho para allá, crea fundaciones con otros intelectuales africanos y nigerianos, tiene algunas escuelas, hace sus propios talleres, pero no es que se haya olvidado, no. Y sus grandes temas entre los políticos está principalmente el de las relaciones familiares. Da cuenta ¿no? El abandono de la familia, pero hay otros que son también, por ejemplo, los de la religión castradora. Y en eso se fija mucho y hay varios cuentos que se refieren a eso. Por otro lado, el miedo como dominación. Piensa en el miedo que tuvo que superar ella en su momento, pero en el momento necesario para ella sacar la voz y romper eso que la envolvía en el cuello. Pero ella supo, a esa edad no todas las niñitas lo logran hacer, pero tenía la fortaleza, la resiedumbre de darse cuenta de que ella tenía que superar ese trance maldito que no le iba a permitir vivir como ella quería. Imagínense cómo hubiera iniciado su vida en Estados Unidos con una violación en el cuerpo. Uf, logró eh, superarlo con una entereza maravillosa. Hay otros temas que son obviamente producto de esto, que son, por ejemplo, el desarraigo, lo que se le produce bueno, a las personas que tienen que enfrentar un nuevo país, algunas veces un nuevo idioma, ¿no? Una cultura. Pero está también, bueno, la tristeza propia del ser humano que se duplica cuando uno tiene que, bueno, hacerse cargo de una nueva vida, ¿no? Y también la culpa, también está presente, ¿no? Pero es una mujer increíble que hoy día además lleva a cabo un papel muy interesante dentro de sus 41 años, que es la lucha por un feminismo justo, no un feminismo apasionado que odia a los hombres, no, al contrario, que reivindica los derechos, pero con justicia. Y ella lo hace desde una plataforma de una simpatía, de un humor, de una ironía, en que sitúa una serie de anécdotas vitales de la vida del hogar, de la vida de la relación de pareja. Si pueden ver los TED que ella tiene en internet, se los recomiendo porque la verdad que nos acerca mucho al mundo de Nigeria y al mundo entero donde el ser humano es igual. Y con esto me despido, chiquillas, y bueno, a todos los radioescuchas y le cedo la palabra nuevamente a Gabriela. Voy a tomarme de la frase que dijiste recién, el ser humano es igual. Qué maravilla eso, y lo que es distinto son nuestros contextos culturales, son las historias de aprendizaje que tenemos detrás, es la realidad en la cual y el contexto en el cual se inserta nuestra vida, que deja huellas profundas. Ahora, en la Tierra hay distintas maneras de ser, distintas maneras de existir, de habitar, ¿ya? Y esto subyace a este tipo de historia y a esta línea de autores que nos están mostrando otra realidad. Y aquí sí que voy a poner un tema de valoración, y es un concepto proveniente de la antropología, que es el etnocentrismo, ¿ya? Significa considerar al propio grupo como, no solo como distinto, sino que como superior. Los propios patrones culturales, la propia manera de hacer las cosas, en última instancia la manera de vivir la vida. Este etnocentrismo lleva a las personas a centrarse en ellas mismas y en su cultura, y a pensar que una cultura es superior a la otra. Hoy día ya es tiempo de ir superando el etnocentrismo. Hoy día que la diversidad está abierta, que a nuestros países llega cantidades de gente de otras partes. Y esto es, por una parte,
un deber de las instituciones el dejar de tener esta mirada etnocéntrica donde se piensa que lo propio es superior y paralelamente pasa por las personas y por cada uno de nosotros, de tal manera que lo miremos más de una perspectiva opuesta, que es la perspectiva del relativismo, entendiendo profundamente que las maneras de comportarse, las maneras de ser, tienen un gran impacto de la cultura y de las condiciones materiales. Y aquí quiero decir que esto no es buenismo, esto no es a pedir de boca, esto se sustenta en tradiciones de pensamiento culturales e intelectuales muy profundas. Hay muchos autores que nos han llamado a mirar esto que dijo Latín, el ser humano como una persona que va a estar transversalmente, pero insertada siempre en un contexto que lo va a determinar en gran medida. Y no quiero ahora como seguir dando elementos de dónde vendría, pero siempre de la credibilidad creo que es bueno que nos abramos a que esto viene de miradas como el funcionalismo norteamericano, como el pensamiento alemán a través del materialismo, desde Darwin y desde los filósofos griegos. O sea, nada es tan nuevo. Por lo tanto, sería lindo que como seres humanos individuales incorporáramos esta mirada poco etnocéntrica y tendiéramos a romper este rasgo que es social y cada vez personal. Con esto termino mi comentario y le doy la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Bueno, siguiendo tu línea del etnocentrismo, puntualmente nos enfrentamos a lo que en algún momento se llamó el eurocentrismo, que son todas estas potencias colonialistas, ¿no?, que se extendieron a lo largo del mundo, poseyendo lo que no era de ellos. Y sin ir demasiado lejos, nosotros hemos transitado en el día de ayer lo que históricamente se llamó el Día de la Raza, por lo menos en mi país se denomina el Día de la Diversidad Cultural, pero, y esto lo comentaba también en otra reunión, yo no puedo olvidarme de la figurita de la escuela primaria, donde el conquistador estaba de pie y el aborigen estaba arrodillado a sus pies. Y a los sudamericanos nos pasa que nos espantamos y decimos que no somos racistas, y lo somos de otra manera, tenemos otras miradas. En mi país existe el cabecita negra. Acá también hay palabras descalificantes hacia ciertos sectores de la sociedad o ciertos rasgos de color. Y justamente en su charla TED más impactante que yo mencionaba antes, el poder de la historia única, el concepto de pensamiento único es un concepto que viene siendo combatido hace mucho tiempo, y que Chimamanda lo puntualiza en la mirada sobre el otro, y ella explica que esto nace de un término en Igbo, que perdonen, no sé si lo voy a decir bien, pero es algo semejante a Nail, que quiere decir estar sobre el otro. Lo que nos decía Gaby, ¿no? Esto de mirar al otro en menos, porque el importante soy yo, lo que vale es mi cultura, mi pensamiento, mi punto de vista. Y en ese sentido, la charla de Chimamanda es impresionante, porque, como decía Gaby, uno podría abundar en teorías, pero las vivencias cotidianas, y en una de las entrevistas que se le han hecho, que tuve la posibilidad de leer, ella dice que ella más que a las teorías, se aferra a las experiencias de vida. Que ella, por ejemplo, el concepto de transexualidad lo pudo entender el día que una persona cercana salió del closet, como se dice habitualmente, ¿no? Entonces ella dice, yo no niego las teorías son importantes, pero también funcionan como una especie de coraza. Hay que entender a las personas. Entonces cuando uno la escucha, uno siente una humanidad, un sentimiento de empatía, de amor profundo, que conmueve.
Y ese es uno de sus temas fundamentales y tal vez lo que la ha hecho, según dicen los que saben, una persona mundialmente reconocida. Y respecto al tema que planteaba Trini, el tema del feminismo, es muy interesante porque ella dice, yo no soy feminista por lo que socialmente o por los movimientos, como señalaba Trini, los movimientos sociales que plantea. Yo fui feminista de muy pequeña. Y cuento una anécdota simple, que la maestra tenía que elegir al vigilante de la clase, iba a ser la persona que sacara la mejor nota. Y ella sacó la mejor nota, pero no pudo ser la vigilante de la clase porque era una mujer. Entonces el joven, el varón, que sacó el segundo puntaje, fue el vigilante de la clase. Y en una discusión con uno de sus primos, su primo la insultó usando el término feminista, y ella ni siquiera, era pequeño, no era adolescente, ella ni siquiera sabía lo que quería decir. Entonces cuando fue al diccionario y entendió, empezó a pensar, pero como decía Trini, su idea de feminismo es la igualdad. Dice que se puede ser feminista siendo hombre o siendo mujer, porque es el potencial o el avance sobre la igualdad entre el hombre y la mujer. Y quiero cerrar con algo que me impactó, por supuesto, como siempre digo, como escritora aficionada, porque ella dice, la escritura es mi primer amor. Ya está casada y tiene una niña de 2 años, ¿no? Pero en términos profesionales, mentales, intelectuales, se reconoce como que la escritura es su primer amor. Y es muy interesante cuando describe cómo escribe. Es decir, dice que se sienta a escribir, se le pasa el día, se queda en pijama, llega el esposo, no hay cena, pero ella dice que se siente en un momento mágico. Y el momento de escribir es un momento mágico, por eso las horas pasan sin contabilizarse. Entonces, uno, más allá del cuento que es maravilloso, encuentra la pasión en ella, en todo lo que hace. En la charla, en su respuesta a las entrevistas, en su reacción frente a las preguntas. Es una apasionada de la vida. Y creo que por eso impacta y estimula a seguir leyéndola y a seguir profundizando en los temas que a ella también le preocupan. Gracias. Gracias, Vivi. Gracias, Trini y Gaby, porque en realidad trajimos a esta autora de Nigeria, mujer, con un tema bien candente ahora y en el mundo. Y invitamos a todos los auditores que la busquen en internet. Hay hartos libros entretenidos y a proponernos también ustedes si quieren otro autor, pero en realidad a mí me gustó mucho y espero que a ustedes también les haya gustado. Así que esperamos sus comentarios en YouTube, en Facebook o en Instagram para ver qué les pareció, qué les hizo sintonía con el cuento. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo cuento que nos va a traer Trini. Un abrazo muy grande y nos vemos. Chao, chao, chao.